Bienvenidos a Perspectiva Ibérica. Este es el tercer capítulo del programa para el canal de YouTube del Trapecio. Estamos con Pablo Castro, con Paulo González y yo mismo. Analizaremos y debatiremos con un criterio conjunto y comparado ibérico sobre diversos temas candentes y en especial un balance del año para el movimiento iberista y su razón de ser hoy en día. Evidentemente también hablaremos de 2026, que por cierto se cumplen 10 años de la Declaración de Lisboa, que va a ser también un tema, o bueno, esa filosofía del movimiento iberista va a ser también un tema de los que vamos a hablar. Bueno, Paulo González es un veterano del movimiento iberista portugués, Pablo Castro, en este caso del español, o sea que va a ser un debate, un intercambio de impresiones bastante fructífero. Los temas son muchos. González intentará profundizar sobre el iberismo como un paradigma solidario y responsable para hacer España y Portugal cada vez más potentes, pero a lo largo de esta conversación, de esta debate, hablaremos del retraso de la cumbre ibérica, el tren Lisboa-Madrid que parece que avanza, las cosas del Mundial que sí que pueden ayudar a unir a los dos países. Hay un candidato iberista, aunque no utiliza discurso iberista, a la presidencia de la República en Portugal, que también es un caso curioso que en un momento dado podemos comentar, que es Jorge Pinto. Y después España y Portugal, comentará Pablo Castro, han superado en población a Italia. Así que bueno, primero voy a dar paso a Paulo González, dado que es nuestro invitado, y empezamos estos debates. Bem, olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais um capítulo e para mais uma conversa daquelas que nós costumamos ter muitas vezes, não é? Um, para resumir um bocado aquilo que nos traz aqui, basicamente o que nos traz aqui é a forma de promovermos Portugal e Espanha de maneira que as pessoas, as sociedades, possam tirar vantagens com este paradigma. O iberismo, que nós chamamos todos, apadrinhamos e demos o nome de iberismo do século XXI, porque é um iberismo que todos defendemos e que é um iberismo responsável e que tem cabimento na sociedade. Ou seja, para além daquilo que são as posições mais ou menos literárias, mais ou menos filosóficas, nós defendemos já há muito tempo, todos, os que aqui estamos e os que não estão, que houve já muita gente que deu muito por esta causa, mas todos acreditamos no iberismo que seja uma realidade palpável todos os dias para as pessoas e para as sociedades. E temos a convicção absoluta que se houvesse mais coordenação entre Portugal e Espanha, não só nos temas que têm interesses comuns os dois países, mas em todos os outros, ou seja, em todas as áreas das nossas vidas, se houvesse mais coordenação, todos nós temos a certeza absoluta que traríamos vantagens com isso. De maneira que assim, fazemos o nosso trabalho de uma maneira limitada. Em Portugal, este tema, por desconhecimento, é ainda um tabu, e em Espanha também. Quando se fala em iberismo, fala-se, as pessoas vêm-lhes à cabeça a União Ibérica. Não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de uma situação em que dois países possam, de uma forma concertada, poder trazer vantagens à sociedade e, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas. É por isso que aqui estamos. Há muitos temas em cima da mesa, há milhares de coisas para fazer. Aquilo que foi referido, o Mundial, a linha de alta velocidade de Lisboa-Madrid, são questões pontuais que só por si não valem muito. Tinham que ser enquadradas numa perspectiva ibérica, os transportes numa perspectiva ibérica, o desporto talvez também numa perspectiva ibérica, ganhávamos todos com isso.
Isto sem perder a identidade de cada um, porque acreditamos plenamente que a diversidade que é a nossa riqueza e, portanto, achamos que este paradigma tem pernas para andar. Precisamos é que as pessoas comecem a perceber e a libertar-se do tabu e comecem a perceber que temos uns vizinhos e que temos que coordenar bem com os vizinhos aquilo que são as nossas vidas futuras. Basicamente é isso. Muy bien, y se me ha olvidado comentar una cosa interesante, que somos tres Pablos y tres Paulos, que se mantiene viva esa teoría de la conspiración, ¿no? Sim, Somos los Pablos, ¿no? Son los que coordinan, conspiran sobre el iberismo. sim. Bueno, ese paradigma interesante de Paulo, ¿no? De ese iberismo de la prosperidad compartida, ¿no? El intentar dar a conocer esto. ¿Qué te parece, Pablo Castro? Bueno, pues sí, lógicamente es el objetivo del iberismo en esta frase que hemos acuñado, ¿no? El iberismo del siglo XXI, enmarcado en la pertenencia conjunta a la Unión Europea, que por cierto el día 1 de enero de 2026 hará 40 años. En estos 40 años de recorrido conjunto dentro de la Unión Europea, pues España y Portugal han conseguido una integración en el plano económico verdaderamente espectacular, en el plano de los negocios, pero precisamente lo que es una virtud sin duda también nos da muestra de las carencias que hay en cuanto a la coordinación en otro tipo de aspectos. Es una de las cuestiones que muchas veces está sobre la mesa. La Unión Europea está sirviendo para hacer negocios, pero tiene dificultades para coordinarse en lo político y en lo social a veces también. Y bueno, en nuestra península, que tiene un marco geográfico totalmente singular, que tenemos unas tradiciones, una lengua común, una historia común, pues estamos aprovechando estas posibilidades que nos da, que nos ofrece la Unión Europea para ir un poquito más allá y coordinarnos, de manera que la península, España y Portugal, puedan ser un contrapeso de poder en el sur de Europa en relación a los países del norte, que son los que han llevado la batuta. Entiéndase que es un contrapeso en positivo, no es un contrapeso de una competición ni de una contradicción. Estamos todos dentro del mismo barco europeo, pero lógicamente hacen falta que haya diferentes centros de poder, diferentes perspectivas, y el sur pues tiene unas carencias de desarrollo, y España y Portugal unidos en lo político, unidos en lo social, en lo económico ya estamos en gran medida, pues podemos ir más allá, como decía Paulo, con la prosperidad de nuestras sociedades por delante. Y creo que el iberismo tiene ese reto, y que también, lógicamente, que perciban las sociedades que esto es importante, que tiene que estar en el primer plano de la agenda política. La coordinación ibérica tiene que llegar al primer plano de la agenda política, porque es uno de los elementos fundamentales para que nuestros países prosperen y tengan una visibilidad en Europa más importante y también en el mundo. Y en esas estamos. Bueno, en fin, 10 años de la Declaración de Lisboa, donde el Partido Ibérico Iber y el Partido Ibérico de España pues pusieron sobre la mesa una serie de medidas, 111, que algunas han ido avanzando, otras menos, pero que ha marcado un camino y un paradigma que, que nos gustaría que tuviese más visibilidad, que tuviese más presencia, pero que no ha dejado por ello de tener de que nosotros estemos satisfechos del camino que se ha recorrido, porque realmente se han conseguido cosas. Ahora la actualidad nos marca el asunto del Mundial. Bueno, el Mundial está bien, por supuesto, puede ser un escaparate, pero bueno, como decía Pablo, también es una cosa más dentro de un marco general de cooperación. Y tenemos el asunto del tren coleando, el asunto del tren de alta velocidad coleando desde hace 20 años, que estará muy bien que llegue cuando llegue, pero también es una muestra de que las cosas se han hecho mal,
han hecho mal y tarde en este aspecto. Ojalá se resuelva de una vez. Y bueno, este es en el marco que estamos. Vamos a empezar un nuevo año en breve y nosotros seguimos aquí con ilusión para tratar de potenciar esta idea. Vamos haciendo cosas, actos, el periódico sigue vivo, el movimiento Partido Ibérico sigue vivo y tenemos ya una historia, una tradición y seguimos con la ilusión de siempre. Muy bien. Bueno, estamos ahora en un contexto donde los dos jefes de ejecutivo de ambos países son de diferentes partidos políticos y eso parece que sí que está afectando negativamente, porque a veces cuando es diferente tienen también interés de llevarse bien. En este caso no lo parece. Los jefes de Estado se han llevado muy bien. Sabemos que ahora Marcelo Rebelo de Sousa va a salir. Estaba intentando hacer una visita de Estado ahí a última hora, tanto a España como al Vaticano, pero ha tenido este percance hospitalario. No, parece ser que ya vendrá, pero un poco más tarde. Y bueno, pues tenemos ahora esta coyuntura que no sabemos en España si va a cambiar en 1 o 2 años. Pero bueno, hay que ir gestionando esto y mientras tanto tiene que estar la sociedad civil ibérica y la sociedad civil iberista, pues manteniendo todos esos vínculos, como se mantienen de forma relativamente espontánea, pero también hay gente unas minorías que intentan estrechar lazos permanentemente y ahí estamos, ¿no? Entonces, Pablo, ¿cómo ver las cosas a nivel del movimiento iberista? Yo sé que hubo un auge hace unos años, después ha ido a menos, las simpatías siguen estando. Es verdad que hoy existe el fenómeno de las redes sociales, que eso ayuda a un cierto activismo que algo hace, aunque es verdad que no es lo mismo que el activismo real, cara a cara, organizando eventos reales, pero bueno, algo hace en cuanto a flujo de información, debates, reivindicaciones. ¿Cómo ves el contexto actual del activismo iberista bueno, con las diferencias evidentemente de cada región y de cada país? É, é assim, em Portugal, nos últimos anos tem havido aqui uma convulsão política, ou seja, os ciclos políticos não têm sido normais, tem havido quedas do governo, tem havido eleições extraordinárias, e isto tudo não ajuda a que os processos se mantenham. E isso com evidente prejuízo para o país, como é evidente. Porque todos os dossiês, quando há um governo que cai e depois há uma eleição, todos os dossiês param e o país atrasa-se mais meses, anos, e parece que ninguém contabiliza isso. Agora, no que respeita à atividade da nossa organização, tem sido por essa via. Nos têm feito as cimeiras luso-espanholas naquelas datas e naqueles ciclos que estávamos todos habituados. Enquanto isso aconteceu, nós os três que aqui estamos, e como digo, muita gente que já deu muito contributo a esta causa, nós os três, cada um em sua organização, e também em conjunto contribuímos para o texto ou seja, as atas das cimeiras luso-espanholas, em que foram incluídas algumas sugestões que nós, em tempo útil, enviamos para os executivos, tanto de Portugal como Espanha. Algumas sugestões foram incluídas e algumas sugestões estão em desenvolvimento. Como disse o Paulo Castro Abade, não estão todas, algumas estão mais paradas do que outras, mas temos a consciência, e isto é uma coisa que eu digo para toda a gente. Nós temos a consciência que esta organização, o Movimento Partido Ibérico, a Sociedade Iberista, toda a plataforma que o Paulo Castro Abade desfiava, e todas as organizações mais ou menos oficiais, vá lá, nestes últimos 13 anos, contribuímos mais, e é uma coisa que tenho em absoluta certeza, contribuímos mais para a sociedade e para o bem-estar das pessoas com estas nossas ações, com estes nossos textos que enviávamos para os executivos, do que muitos partidos
que tem assento parlamentar durante 25 ou 30 anos, no caso de Portugal, nestes 50 anos de democracia. Há muitos partidos que tiveram assento parlamentar, que agora não têm, que nem de perto nem de longe contribuíram para melhorar a vida das pessoas, como nós já o fizemos. O Paulo Castro Abad disse uma coisa muito certa, que apesar de podemos não ter a visibilidade mediática que os partidos têm, nós vivemos na tirania dos partidos, infelizmente, mas é o que há. Não temos a visibilidade mediática, mas temos todos a consciência e estamos todos muito satisfeitos que, com esta nossa posição relativamente a uma visão global e integrada entre Portugal e Espanha, já contribuímos muito para o bem-estar das pessoas, das populações. E por isso é uma questão de se rever, isto é uma questão factual, não são factos abstratos. É uma questão factual e basta ir ver o que é que está em curso ou que já esteve e que favorece, francamente, a vida das pessoas. Eu dou um exemplo muito, muito prático. Numa cimeira, penso que foi na de Valladolid, incluímos num texto que enviamos nós todos aos executivos que havia de haver, em certos pontos da nossa fronteira, umas ligações entre Portugal e Espanha, porque as populações sempre tiveram muita proximidade e, por via de obras e infraestruturas, deixaram de o ter, e essas pontes físicas foram orçamentadas no Orçamento de Estado e estão previstas. Eu estou a dar o exemplo, por exemplo, ali no Concelho de Nisa para o Concelho de Cáceres, entre Montalvão e Sadilho. É uma coisa, pode não ser uma coisa muito abrangente, mas pelo menos aquelas populações de Sedilho do lado espanhol e de Montalvão do lado português vão ficar novamente unidas por uma curta distância que tem que percorrer para irem de um lado para o outro. Coisa que acabou por deixar de se fazer quando foi construída a barragem de Sedilho e a concessionária, ou seja, quem ficou a explorar a barragem cortou a passagem do muro da barragem. É um ponto, mas deixa-nos muito satisfeitos, tal como outros que podia aqui enumerar, mas também não quero cansar as pessoas, que acabamos por ter influência positiva na vida das pessoas y es eso que nos interesa para ya. Me viene a la mente el mercadillo de Navidad de Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso, que bueno, que también es otra cosa simbólica, igual que los puentes, o metafórica, que es interesante también para que haya más convivencia e interacción entre poblaciones, que siempre las ha tenido en el pasado, pero que quizá, irónicamente, con el fin de la frontera, precisamente la población más cerca de la raya ha perdido peso, ha perdido oportunidades, muchos han emigrado y ya no existe aquello que a lo mejor en los años 80, que sí que había una interacción mucho mayor que hoy en día, pero bueno, hoy en día también hay curiosos, hay gente que le gusta viajar por esas zonas neorurales, el turismo parece ser que tiene mayor peso, no sé, tú que sueles estar más cerca de la frontera, estás en Covilhã, una distancia cercana dentro de lo que cabe, ¿cómo notas a la raya hoy en día? Eu vou pegar numa frase que o Pablo Castro Abad disse há pouco, que é a União Europeia tinha como um dos pilares a coesão territorial e a coesão social dentro da Europa. Aliás, é a única zona do mundo onde é que isso está, ou esteve, ativo. Pelo menos com a força com que nós notamos, porque houve muita transferência de dinheiro dos países que podiam para os mais pobres, precisamente por causa deste paradigma, coesão social e territorial dentro da Europa. Como o Paulo Castro Abad disse bem, nessa parte ganhamos muito, nestes últimos anos que tivemos na União Europeia e na CEE, mas a nível do país, estamos a falar de Portugal e Espanha, existe o interior. Existe o interior, a zona da fronteira, entre Portugal e Espanha, que, para todos os efeitos, é uma zona pobre. É uma zona pobre, é uma zona que não tem visibilidade junto dos governos, porque não tem eleitores, não tem importância eleitoral. E eu vou dar um exemplo que aqui aconteceu esta semana, que foi uma notícia
que até passou despercebida, porque passou um bocado despercebida nos meios de comunicação social, porque estamos a falar do interior e das zonas de fronteira. Em Portugal havia uma empresa, que era uma empresa que tinha capitais também estatais, que fazia a distribuição dos jornais e revistas por todo o país. Ou seja, os jornais eram editados durante a noite e durante a madrugada os jornais, os periódicos e as revistas chegavam aos sítios. O que aconteceu esta semana foi que essa empresa emitiu um comunicado a dizer que vai haver 8 distritos do interior, ou seja, é paradigmático isto, que são Beja, o distrito de Beja, Évora, Porto Alegre, Castelo Branco, Guarda, Bragança e Vila Real, que vão deixar de ter a entrega de revistas e jornais regularmente. Ou seja, todos nós sabemos que hoje o que é que acontece? As notícias e a internet é quem divulga a maior parte da informação. Mas existe ainda a imprensa em papel. E, nomeadamente, aquelas pessoas de mais idade que não têm tanto acesso à informação e que ainda servem da imprensa em papel para se manterem atualizadas e para saberem e para perceberem o que é que se passa ao redor delas e no mundo. Isso vai estar em causa. O que devia acontecer, por exemplo, era os autarcas desta zona unirem-se todos, né, e fazerem uma força para que essa distribuição dos jornais e revistas voltasse outra vez. Mas, como tu dizias, e bem, às vezes as cores diferentes ou seja, as cores diferentes de política, quem está no poder, impede muita coisa. Impede agora, entre Portugal e Espanha, que temos um governo social-democrata em Portugal e um governo mais socialista em Espanha. Para mim é tudo social-democracia, mas acaba por ser partidos que no están no mesmo espectro. Aunque tenemos que matizar que en las comunidades autónomas fronterizas está el PP, es decir, que sí que coincide y a veces esto sí que se han dado algunos encuentros, que no quiere decir que eso tenga traducción, pero algo también a lo mejor ahí sí que puede favorecer a nivel de comunidad autónoma, pero hay otras competencias que dependen del Estado. Exato. Mas aqui o que se passa é que o interior e a zona da fronteira está constantemente a perder. E nós até dizemos aqui em Portugal, que é em tom de anedota, de chiste, que Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. E é verdade. Agora, o que é que podemos fazer para inverter isto? Eu vou aqui lembrar outra coisa que me parece que me parece que foi e há de ser uma inovação em Portugal, que é nós todos tivemos a responsabilidade, nós todos os que estamos aqui a falar e os outros que não estão e que também tiveram a responsabilidade, na questão do trabalhador transfronteiriço. Eu lembro-me, o Paulo Castro Abade fez uma exposição sobre este assunto lá em cima na Cimeira de Vila Real e é uma coisa que iria beneficiar muito aquela faixa de fronteira do lado espanhol e do lado português, porque as pessoas deixavam de ter os impedimentos burocráticos para poderem ir trabalhar onde quisessem e fazer a vida onde quisessem, mas isto está parado. Está parado, e por uma investigação do Pablo Castro Abade, me parece que está parado por questões legais. Agora, quem faz as leis, quem faz as normas é o Parlamento. Se o Parlamento aceitou, e o Parlamento tinha uma comissão, todas as vezes que há uma cimeira, o Parlamento desloca uma comissão para tratar dos assuntos prévios antes da cimeira se dar, para a ata estar pronta no dia da cimeira, acabam por incluir uma medida que depois não são capazes de legislar. Porquê? Razão simples, porque eles não vivem lá. Porque se eles lá vivessem e tivessem a dificuldade que as pessoas que lá vivem tinham, e têm, de certeza absoluta que esta lei já estava muito mais adiantada e este processo mais adiantado com benefício para as pessoas. Ou seja, a fronteira é isto, a fronteira Portugal-Espanha, ao contrário das fronteiras do centro da Europa, que têm muita vitalidade, Portugal-Espanha tem esta especificidade, ou seja, temos este problema, e tem que haver aqui aquilo que eu chamo uma discriminação positiva na zona de fronteira. Porque enquanto isto não acontecer, as coisas não podem melhorar. Ou seja, a coesão social
e o PIB per capita, se quiserem, por exemplo, na zona de fronteira, tem que acelerar mais do que o resto do nacional. Porque senão isto nunca vai ter, ou seja, nunca vamos aceder àquilo que são as oportunidades do resto do país. Basicamente é isso. Pablo Castro, ¿quieres comentar sobre esto? ¿Otro tema? Sí, sí, desde luego, vamos a ver, el Tratado de Amistad establece una serie de medidas, por ejemplo, la del diálogo con la sociedad civil, medidas estructuradas de diálogo con la sociedad civil, establece también el comisión de seguimiento de los acuerdos de las cumbres, dos mecanismos interesantes en los que se está haciendo muy poco, porque al final lo que importa en el día a día es la gestión, obviamente, además de los principios está la gestión y en la gestión de estos asuntos transfronterizos hay que dar un rotundo suspenso a los gobiernos. Hemos sido capaces, pero a través de la Unión Europea, de compartir moneda. Supongo que compartir una moneda será mucho más difícil que hacer un tratado de trabajador transfronterizo. Imagino que técnicamente. Sin embargo, esto Claro. está parado por una ineficiencia absoluta impropia del mundo actual. El mundo actual va a una velocidad, la tecnología ni te cuento, con la IA y cosas así, y aquí andamos atrancados en simplemente establecer unas normas para que las personas que viven en la frontera puedan desenvolverse de un lado a otro con normalidad. Tenemos unas asimetrías en los planes de estudios muy importantes que también impiden a las personas homologar títulos de manera automática, por ejemplo. Aún persisten barreras burocráticas con el tema del idioma que obligan a traducciones costosas. En fin, tenemos un desarrollo sobre todas estas medidas. La cuestión de los médicos, también complicada en la frontera, cuando lo lógico es poder ir a asistir a cuestiones del día a día, están completamente atrasadas. ¿Y cómo se puede solucionar esto? Pues con mecanismos de gestión eficientes. Los que están previstos en el Tratado de Amistad, que es la comisión de seguimiento de los acuerdos de que se desarrollan en las cumbres, podría ser algo bueno, porque si en las cumbres se acuerdan, como sabemos y como se puede consultar de manera pública, un montón de cuestiones que son de gran valía, pero luego no se cumplen, pues no hacemos nada. Entonces, esta comisión, si se convierte como hemos propuesto, en un verdadero órgano ejecutivo, en un verdadero Consejo Ibérico que dé cuentas a la sociedad, que sea visible también, habremos ganado mucho. Esta comisión de seguimiento podría convertirse en un organismo cercano a lo que puede ser un ministerio de gobernanza ibérico. Pero necesitamos estos mecanismos y los necesitamos ya, porque vamos muy tarde. Esto es peor que lo del tren. Vamos absolutamente tarde. Y da un poco de pena, de lástima, de entender que solamente somos capaces en la península, entre España y Portugal, de hacer las cosas cuando nos vienen impuestas de fuera, a través de la Unión Europea, porque a lo mejor, por ejemplo, los presupuestos los estamos haciendo mal, estamos gastando más de la cuenta, u otras cuestiones. Cuando nos imponen las cosas es cuando las hacemos. No puede ser que estas cumbres se hagan de una manera anárquica, es decir, la fecha nunca está clara. Por ejemplo, es la de este año se ha dejado de hacer y se parece que se va a hacer en enero. Lo lógico sería que las cumbres tuviesen una periodicidad, ya la tienen anual, lo lógico a lo mejor sería que por lo menos fuese cada 6 meses, pero que tuviese una institucionalidad mucho mayor. Y estamos en este aspecto cansados de proponer y de decir a los gobiernos que cuenten con la sociedad civil, que tenemos personas preparadas, que tenemos personas que son capaces de llevar adelante estas iniciativas. Por citar a una sola persona, tenemos a García Salas, Antonio García Salas, que es una persona súper preparada, que lleva 10 15 años volcado en el tema de las infraestructuras, que debería de ser un asesor permanente del gobierno de España y Portugal en el tema de las conexiones en el suroeste ibérico. En fin, siempre digo lo mismo, estamos aquí, nosotros estamos satisfechos con lo que hacemos, pero que deben de contar más con la sociedad civil, que se debe de cumplir con los acuerdos, acuerdos que están ratificados, como es en el nuevo Tratado de Amistad, que por cierto, dicho hay que subrayar que es un gran tratado de amistad que ofrece
grandes posibilidades y que fue impulsado principalmente a través del gobierno de Antonio Costa, y eso hay que reconocerlo, pero claro, entendemos que también es mucho más fácil hacer un tratado que desarrollar el tratado, aunque el tratado es la piedra necesaria para poder empezar a construir un edificio robusto de cooperación ibérica. Sí, por mi parte yo creo que el mecanismo de acompañamiento, yo creo que ha añadido una reunión al año, pero no ha mejorado sustancialmente la coordinación. Podemos decir que un pasito ha dado un marco interesante que hay que desarrollar. A lo mejor antes se reunían solo una vez al año, ahora creo que son dos al año antes de la cumbre, es decir, una será a mitad de camino más o menos entre cumbre y cumbre y otra es un poco antes de la cumbre, pero tendría que ser algo, el acompañamiento tendría que ser, por así decirlo, permanente, es decir, Tiene que haber una no, institucionalidad no, ibérica más desarrollada. Tenemos algo de institucionalidad ibérica con las cumbres que se hacen de aquella manera en cuanto a fechas. Están las eurociudades que están funcionando bastante bien. tiene que haber funcionarios trabajando los 300, no digo 365, los días que tengan que trabajar, pero permanentemente personas dedicadas en exclusiva a eso. Y un organismo el que sea, nosotros le llamamos Consejo Ibérico, pero se puede llamar de mil maneras diferentes, que es en el que los ciudadanos puedan dirigirse, sea reconocible. El Benelux es un ejemplo que tenemos dentro de la Unión Europea, que coordina desde hace muchísimos años a Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Está el Consejo Norte en los países nórdicos. Es decir, que son mecanismos que ya están. Y bueno, el Tratado de Amistad da un marco que si se desarrolla puede llegar a esos puntos de que es el Benelux y otros, pero necesitamos, insisto, se necesita rapidez, Sí, porque porque después la el gente de mundo la va mucho más raya rápido. va... Si tenemos la por ej- inteligencia artificial hoy en día Sí, que nos imagínate, come, imagínate, que nos come por los imagínate. pies, y hay alguno que está pensando durante décadas en pequeñas cosas, como el asunto este que me he hartado de decir del tema de los títulos, o la enseñanza del portugués en España, que es otro de mis caballos de batalla. Ahora mismo he quedado con un profesor, cuando acabe la reunión, con un profesor de portugués aquí en Madrid. Vamos a ver, o sea, el tema del portugués tiene que tener mayor visibilidad en España, y esto es que se pone en cada cumbre, aparece reflejado como un acuerdo. Pero es que poner esto sin más, sin tener un plan de ejecución de esa idea, ¿a dónde nos lleva? 20 años diciendo que vamos a promocionar el portugués en España, y en la practicidad lo único que han hecho algo significativo que es importante ha sido la comunidad extremeña. En fin, con esto muchas cosas, pero la reivindicación, creo yo, con el permiso de todos, más clara que tiene el movimiento iberista es que se cree un Consejo Ibérico que puede ir incardinado dentro de lo que es el mecanismo de seguimiento de las cumbres, que las cumbres anuales sean rigurosas, serias también, con una fecha determinada, y que ese Consejo Ibérico sea un organismo reconocible por la sociedad y que ejecute, que sea ejecutivo y que lleve adelante los acuerdos de una manera verdaderamente eficaz y eficiente. Y que los gobiernos den cuenta de lo que hacen, porque al fin y al cabo, bueno, pues esto es un acuerdo que, como todo acuerdo, pues luego hay que pasar una evaluación de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho. En fin, ahí Sí, sí. es fundamental para la circulación, para de la fuerza de trabajo entre un lado y otro, que todo se simplifique, ¿no? Y hoy en día con la digitalización y estas cosas tiene que ser lo que decimos automático. En algunos aspectos sí que mejoró porque me contaron historias estuve en Aldea Nueva del Camino y en los años creo que 90 hubo un furor de profesores de autoescuela que iban a trabajar, portugueses que iban a trabajar a ese entorno, ¿no? de la frontera con Extremadura porque pagaban mejores salarios. Y tenían que hacer una pirueta burocrática brutal esos profesores para poder tener el título, para poder instalarse aquí. Y muchos se quedaron en España posteriormente, ¿no? Algo debió de mejorar, pero no es
automático sigue siendo un problema. Vamos a ver si, por ejemplo, un ejemplo de municipalismo, es verdad que los municipios tienen las competencias limitadas, pero vamos a ver con la alcaldesa, nueva alcaldesa de Braganza, si es un ejemplo para la raya, ¿no? Porque ya se sabe por lo menos bien el marco jurídico y para un alcalde también, porque a veces notábamos cuando hablábamos con alcaldes que ni siquiera sabían, ¿no? La existencia de la estrategia de desarrollo, que es verdad que hace No, falta que tenga respaldo, ¿no? Pero por lo menos ni el tratado de conocimiento. amistad se conoce tampoco. Entonces, por lo menos para inspirarte, para copiar cosas, buenos ejemplos de unos y otros lados de la raya. En Braganza, que está muy bien que esté esta nueva alcaldesa, pues hay un instituto politécnico, una universidad en términos españoles, con la que yo estuve colaborando el mes de julio, bueno, que fui de visita, que quiero llevar ahora nuevamente alumnos, y ahí nos encontramos con el problema de la simetría en la estructura del sistema educativo. Los grados en España son de 3 años, en Portugal son de 4, y el contenido de los grados y de los títulos de formación profesional es a veces parecido, pero no es idéntico y lleva unos procesos de homologación pues que son costosos en tiempo y en dinero. Y estas cuestiones en un territorio pequeño, al fin y al cabo, porque la península es una cosa pequeña en un marco global, que pervivan y que además están enquistadas, que esto no tiene pinta de cambiar. ¿M? Entonces, impide la movilidad educativa y impide la Que debe movilidad. haber un proteccionismo también, una dinámica, o a lo mejor es conservadora simplemente, pero que a lo mejor a veces no se quiere abrir porque a lo mejor no conviene a determinados gremios o Eso sí, determinadas instancias viene que de ahí. En circule España se demasiado, se le pusieron. escapen estudiantes, o no, no Claro. sé, En por España se intuir. pusieron los grados de 4 años por una cuestión de intereses corporativos de los profesores. Pero claro, en Portugal son 3 y en Francia también, o sea, nuestros vecinos. En fin, ahí hay una simetría que crea problemas y que impide que los trabajadores circulen con normalidad. Yo hay una pregunta En que... todo tipo de profesiones que Sí, lleve un coste en tiempo, pues instalarse, por ejemplo, vuelvo a mi campo, perdonad que sea tan sí, recurrente, sí. pero ocurre igual en las ingenierías o en otro campo, pero un profesor, alguien que haya estudiado la filología española y portuguesa en Portugal, que es una carrera de 3 años, un Ó grado de Duarte, 3 años, pues Duarte, a ejercer en España dentro del sistema educativo, pues Duarte. tiene que pasar un proceso de 2 años de estudio y largo de también pagar una homologación, una traducción, que es una cuestión que roza el absurdo, ¿no? Es que es kafkiana totalmente, porque se están traduciendo un título a alguien que conoce perfectamente los dos idiomas y ese título se traduce un montón de veces. Entonces, esas burocracias se repiten en todas las profesiones. Y en el asunto de los trabajadores transfronterizos, igual. Y en el asunto de la elección de médicos en zonas de frontera, exactamente igual. Y el problema es que estos temas están enquistados. O sea, no van a mejor. El tren va despacito, pero va. Mientras que la coordinación de los sistemas educativos, de los sanitarios, hasta del asunto de los trabajadores transfronterizos, también está Que totalmente se hizo una guía, se quedó en una claro. Se hizo guía un para tren saber cómo adaptarte, ¿no? Cómo sobrevivir, pero nada más. fue una cuestión verdaderamente curiosa, ¿no? Porque en las cumbres lo que se acordó es hacer un estatuto del trabajador transfronterizo en el que un trabajador que Está escrito, trabaja de autónomo pues pueda trabajar indiferentemente en los dos países, o sea, unos mecanismos nuevos, diferentes y ágiles. Y está escrito. Pero debe lo que al haber, final se acabó ¿tú qué haciendo crees que es habrá una recopilación de lo que ya trabajo había. informal, trabajo ilegal o trampas? Porque sigue habiendo muchos trabajadores, ¿no? Que cruzan la raya a pesar de todo, ¿no? O habrá algunos que no le impidan la legalidad, pero otros que se sigan produciendo, pero se camufle con legalmente con, yo qué Claro, sé, la otro gente tipo de contrato de servicios o por persona interpuesta, ¿no?
Claro, la gente se busca la vida y se hacen medio legalidades, ¿eh? Pero el mecanismo que se prometió, pues sencillamente se ha dejado en un cajón y lo que se hizo fue una guía que es una recopilación de lo que ya hay y parece que es una guía quizá para hacer trampas también. Sí, Ahí tienes los mecanismos, ahí mira a ver cómo te puedes encajar tu situación en lo que hay. sí, sí. Y vamos a, bueno, entre todos, a lo mejor miramos hacia otro Yo sé lado. que incluso había médicos de Galicia que hacían alguna trampilla también para pagar menos impuestos en cuanto a fijar la de residencia en un lado y tal. Se buscaban la vida así, haciendo esos trucos, pero bueno, es un poco diferente, porque una cosa es que residas, bueno, sí, es lo mismo, porque es trabajar en un lado y residir É en a otro, ¿no? ausência, a ausência de lei. Ou seja, isto Sí, é um facto. As pessoas que estão na fronteira têm necessidade de interagir. É assim. E quando a interação passa do simples passeio de fim de semana para a vida de trabalho, se não há legislação, tentas contornar aquilo que há e o que é mau. Não é isso que a gente quer. Nós o que queremos é que as coisas estejam regulamentadas e que as pessoas possam desenvolver a sua atividade do dia a dia de uma forma legal, séria e descansada. Basicamente é isso. Agora, há aqui muitas questões, podíamos estar aqui o resto da semana a falar, há milhões de questões a tratar. É preciso tratar isto, como dizia o Paulo Castro Abad, de uma maneira séria. A comissão de seguimento das cimeiras e do que se decide nas cimeiras é um conjunto de funcionários que não fazem a mínima ideia do que é isto das relações de Portugal com Espanha, não fazem. Enquanto isso for tratado por simples funcionários que a única coisa que estão a fazer é estar a oferecer um vencimento para fazerem aquele trabalho, nada se vai fazer. Por outro lado, aquilo que também nós notamos todos, e é uma coisa que está muito na base destas nossas dúvidas todas, é os governos, entre Espanha na Moncloa e em Portugal aqui no Parlamento, falam de uma maneira e depois quando vêm às cimeiras luso-espanholas, que normalmente são aqui nas cidades mais perto da fronteira, falam de outra. Eu lembro-me perfeitamente do primeiro-ministro Sánchez, na cimeira de Valladolid, que disse na conferência de imprensa, textualmente, Portugal e Espanha precisam de mais iberismo. Aliás, ele disse isto porque nós existimos lá, todos nós. Porque se nós não existíssemos nessa data, ele não se lembrava disso. E ele incluiu essa frase no discurso após a cimeira, porque também tem a consciência absoluta de que este tipo de coordenação de Portugal e Espanha, de uma maneira séria, sistemática, global, integrada, o que quiserem, mas de uma maneira que seja as políticas e as opções sejam postas e executadas do ponto de vista ibérico, ele tem plena consciência que isso é uma vantagem para todos. E o que existe são os impedimentos de que em Lisboa fala-se de uma maneira destes assuntos, ou nem se fala, porque em Lisboa este assunto é um tabu, em Madrid também se calhar, mas o que é facto é que nós, Portugal e Espanha, a maior parte do país, a maior parte da área do país são zonas pobres. Pronto. O que acontece é que essa gente está posta de parte. Isto por um lado. Por outro lado, eu vou dar um exemplo. Estamos em plena campanha para o Presidente da República. Vai ser em janeiro, em Portugal vai ser eleito outro Presidente da República. Eu tenho visto alguns debates e não tenho... para já, parece-me que são debates entre candidatos a primeiros ministros. Não são pessoas que pensem um país de uma forma global e fora daquilo que são as ideologias partidárias. São pessoas que, enfim, são pessoas do sistema, a maior parte delas, e que pensam o país de uma forma que foram educadas para o fazer dentro dos partidos, por exemplo. Um Presidente da República em Portugal, ou um Primeiro-Ministro em Espanha, ou um rei em Espanha, uma rainha, quando faz um discurso de tomada de posse, quando faz um discurso de fim de ano, quando faz um discurso de Natal, seja o que for, obrigatoriamente tem que incluir Portugal e Espanha na equação. Porque Portugal e Espanha
Portugal e Espanha são países que partilham muitas coisas, para além de uma língua compreensível, não é só isso, é uma coisa importante, mas partilham muita coisa que tem a ver connosco todos. Não é? Partilham água, partilham mar, partilham recursos, e não vejo que isso seja tratado do ponto de vista ibérico, que devia. Eu vou dar um exemplo. Totalmente. Portugal e Espanha têm uma zona económica exclusiva marítima, que é uma grande parte do Atlântico Norte. Un gran Os potencial. portugueses, quando chegamos à praia da Figueira da Foz, inconscientemente pensamos que Portugal acaba na areia. Os espanhóis, quando vão à praia de Sanxenxo, inconscientemente acham que a Espanha acaba na praia. Não. Portugal e Espanha acabam a meio caminho entre aqui e a América. E eu não vejo ninguém que seja capaz de integrar esta riqueza, porque este território é mar, são recursos, é área, precisa de ser gerida de forma inteligente. E que não vejo ninguém que é capaz de pôr isto na equação. Ninguém. Portugal e Espanha tinham que fazer um esforço para incluir o mar na equação, porque, desde sempre, é a nossa convicção de todos, que o mar é um dos pilares da nossa prosperidade futura. Para além de muita coisa, o mar é uma das coisas que regula o clima. E é uma coisa que não tem fronteiras, não é? Ou seja, os recursos marinhos não conhecem fronteiras. Portugal e Espanha haviam de tratar das questões do mar de forma conjunta, integrada e num horizonte temporal alargado. Não só nos horizontes temporais dos executivos. Um governo dura 4 anos, vamos fazer uma política para o mar para 4 anos. Não. Tem que haver um acordo de regime entre Portugal e Espanha para os próximos 50 ou 100 anos para o nosso mar, que é uma área que vai desde a praia ocidental até meio caminho para a América. Não é? Pronto, ou seja, não vejo ninguém capaz de fazer isso. Não vejo ninguém capaz de, em Portugal, eu vou dar um exemplo, em Espanha existem os transvases de água, das zonas que têm mais água para a zona sul tem menos água. Em Portugal já se devia ter feito isso há muito tempo. Já devia alguém ter ido à Espanha e perguntar como é que isto foi feito, está a correr bem, está a correr mal, como é que faziam melhor. Nós queremos fazer igual porque nós também temos problemas de falta de água no sul. E ninguém é capaz de chegar e dizer assim, vamos tentar, não digo copiar, mas vamos tentar ver um sistema que está a funcionar, até o podemos melhorar entre todos, não é? Podemos até dar uma eficiência maior ao sistema português e espanhol, porque se, por exemplo, estiver interligado, às vezes, há zonas em Portugal que durante o ano chove 4 vezes mais do que em Espanha, para a mesma latitude, em quantidade de milímetros por metro quadrado. E isso é uma coisa que devia estar todos os dias no discurso dos executivos, porque isso influi diretamente com a vida das pessoas. Por exemplo, água. Não estamos só a falar de água para a agricultura, estamos a falar de água para a vida das pessoas. Ou seja, como eu digo, há milhões de coisas que há urgência, e como diz o Paulo Castro Abad, já vamos tarde, há urgência em serem tratadas que não estão a ser. E não estão a ser porque o horizonte temporal de quem governa é muito curto. O horizonte temporal de quem governa tem a ver com o programa de governo para os próximos 4 anos e a maneira de ganhar as próximas eleições. Não tem um horizonte temporal alargado. E há coisas que nos compadecem com isto, não é? Paulo, quería hacerte una pregunta, porque hemos hablado mucho de que la Unión Europea, gracias a la Unión Europea hemos podido, pues eso, pues quitarnos la frontera de alguna manera, ¿no? La parte dura de la frontera. Pero ¿qué pasaría? No lo estoy atisbando a corto plazo, pero ¿qué pasaría si hubiera una crisis en la Unión Europea? No digo que a lo mejor se destruyera, no digo eso, pero a lo mejor que sí que hubiera retrocesos en cuanto a cooperación entre los países. Yo que sé, que en Francia o en Alemania, en estos del corazón, del corazón de Europa, ganara pues, partidos ultranacionalistas y tal. ¿Qué pasaría entre España y Portugal? ¿Tú crees que si entra en crisis el proyecto de la Unión Europea o se rebajan los niveles de cooperación, eso, entre España y Portugal se preservaría los niveles de cooperación? ¿O crees que se reavivaría aquí el nacionalismo
y también volvería otra vez la frontera o empezarían los aranceles. ¿Tú qué crees que podría pasar? ¿Estaríamos en el Olha, escenario peor o crees que conseguiríamos preservar? Porque de hecho el liberismo en ese escenario tendría un papel espectacular, ¿no? claro, é assim, eu vou dizer, se as pessoas forem inteligentes, aliás, hoje já está a acontecer isso. Hoje a Europa, infelizmente, a Europa já não é a Europa do Helmut Schmidt, já não é a Europa do Mitterrand, já não é a Europa do Adolfo Soares, já não é a Europa do Mário Soares, já não é a Europa dos políticos. Hoje a Europa dos tecnocratas. E os tecnocratas o que fazem, não percebem de política, não percebem de pessoas, não percebem de territórios. O que percebem é de uma folha de Excel e resultados. E às vezes que as formas da folha de Excel mal feitas. Mas é o que percebem. E então o que acontece é, já hoje, na Europa, eu vou dar um exemplo. Portugal e Espanha, eu vou dar um exemplo concreto. Por causa desta questão entre a Rússia e a Ucrânia, existe um problema de energia para a Europa. Ou seja, muito do gás natural que é consumido no centro da Europa, até agora vem da Rússia. A Europa, se quisesse ter uma independência, uma soberania energética maior, bastava que se fizesse uma ligação capaz, com capacidade nos Pirineus, de Espanha para a França, ou seja, bastava que se fizesse um gasoduto com capacidade suficiente para abastecer parte, não digo que seja tudo, mas parte do centro da Europa. E porquê? Porque hoje em dia nós temos o gasoduto, Portugal e Espanha, temos o gasoduto que foi feito nos anos 80, da Argélia para Portugal. O gasoduto entrou em Huelva, percorreu algum território espanhol, entrou em Campo Maior em Portugal e abasteceu Portugal de gás natural e reforçou o sistema de gás natural espanhol. Hoje o gasoduto não está ativo. E agora nós podemos perguntar, que é, Portugal e Espanha, estamos a falar de um gasoduto que passa no Estreito de Gibraltar, que vem desde a Argélia, pago em grande parte por Portugal e Espanha. No, pero el gasoducto entre Argelia y Almería se sigue funcionando. El que no funciona es en que entre Marruecos y España, pero lo que pasa es que España exporta gas a Marruecos, que no es el mismo de Argelia, porque Argelia no le deja. Não é o mesmo. Pero de Argelia sí que llega gas a España Mas y a Portugal. nós em Portugal, o que temos é uma introdução de gasoduto na rede de gás natural em Portugal, quase tudo por metaneiros, ou seja, por barco. E aquilo que eu falo é a França, se não quisesse perder, porque ia perder protagonismo no meio desta negociação toda, a França quer ser ela a principal protagonista do abastecimento de energia à Europa. A través de las centrales nucleares suyas, ¿no? Quando em Portugal e em Espanha temos uma posição privilegiada para os navios metaneiros que vêm da África ou dos Estados Unidos para introduzir gás natural na Península Ibérica e, em consequência, para a Europa. Ou seja, não há vontade por parte da Europa de resolver um problema quando este problema vai diminuir a visibilidade dos países tradicionais, não é? E aumentar a visibilidade dos países periféricos, que é Portugal e Espanha. Ou seja, nesse sentido, Portugal e Espanha, ou seja, os executivos haviam de fazer força, haviam de falar, havia no Conselho Europeu de uma só voz, e dizer assim, meus amigos, nós queremos ser uma parte importante do abastecimento de energia à Europa. Ponto. Se é preciso construir um gasoduto de 2 ou 3, é para fazer. Se é preciso construir 4, 5, 6, 10 linhas de alta tensão entre a Península Ibérica e França, é para se fazer. Tanto que existem linhas de alta tensão, mas é para os franceses venderem eletricidade à Península Ibérica. Nós, em termos ibéricos, temos o MIBEL, com o mercado energético entre Portugal e Espanha, mas que funciona pouco. Aquilo, enfim. Nós não temos uma política comum de energia. Não temos uma política comum de energia a afrontar a Europa. E isso era o que devia ser feito, por exemplo. Mas isto é um ponto só. E é o que eu digo. A Europa, se ficar desfeita, o que é hoje a Europa, como nós a conhecemos, se deixar de existir, cada vez mais este paradigma que nós todos aqui defendemos tem mais atualidade e é mais urgente. Porquê? Porque acaba por ser uma forma de exponenciar, arranjarem forma de
dar mais eficiência a todas as políticas que sejam implementadas, porque é preciso que sejam feitas assim, do ponto de vista ibérico. E, nesse sentido, Portugal e Espanha podiam ficar com um protagonismo maior e com vantagem para a própria Europa. Não estamos a falar nisto do ponto de vista exclusivamente ibérico. Estamos a falar, se Portugal e Espanha tiverem um protagonismo em algumas áreas maiores, a Europa vai ter também vantagem com isso, porque vai deixar de estar dependente de zonas da Europa, do leste da Europa, que se calhar não são zonas, um, não são zonas com que a gente possa contar de uma maneira descansada para o futuro. Sí, yo, por simplemente matizar que evidentemente el problema general está totalmente correcto lo que dices, se han hecho algunas cosillas, o sea, o por lo menos un proyecto financiado por el Banco Europeo de Inversión, la conexión eléctrica por submarina por el Golfo de Vizcaya está en marcha, va a aumentar, no mucho, pero bueno, algo sí. Y después está la conexión también submarina, hidroducto, que en teoría pactaron España, Francia y Portugal para el gas, no ya por tierra, que era el proyecto original por Cataluña, que nunca se quedó paralizado, sino por Marsella. Dicen que van a hacerlo, ¿eh? Es verdad que estas cosas después va pasando el tiempo y nada, y en unos volúmenes que no son sustanciales, por lo menos para grandes exportaciones, que eso sería uno de los objetivos tal y como comentas, ¿no? Y es verdad que Francia, tanto a nivel de trenes, también pone muchos problemas para conectar a su red de trenes, electricidad y gas, actúa de forma proteccionista y entonces al final nos quedamos en una isla que bueno, lo somos en parte, pero evidentemente formas parte del mundo y que necesitas vender cosas y tenemos ventajas. Oye, nos tendrían que dejar, entre otras cosas, existe un mercado común. Bueno, ya estamos llegando hasta el final, pues voy a dejar una última intervención para Pablo Castro y otra para ti, Pablo González. Pues coméntanos, Pablo Castro, un poco de balance general o alguna idea que a lo mejor no haya salido. Bueno, me ha parecido muy interesante, claro, la idea de que España y Portugal tienen que trabajar en una visión estratégica a largo plazo. Y es una pena que si el debate de las presidenciales ahora en Portugal se centra en cuestiones de política a corto, pues vemos que es un mal ejemplo, ¿no? Y esa visión estratégica vinculada a la plataforma marítima, a la posición geográfica, es algo fundamental. Igualmente, la cuestión energética nos puede convertir en un punto geográfico fundamental y es una de nuestras grandes posibilidades. Es decir, forma parte de esta visión estratégica como un elemento nuclear y fundamental. Bueno, ahí es donde nosotros debemos de incidir, ¿no? En que este pensamiento ibérico cale en los gobernantes. Paulo González ha dicho muy bien, cada vez que un político español, un político portugués, el rey, el presidente de la República hablen, deberían de citar a Portugal o viceversa a España, porque hay que interiorizar ese mensaje ibérico, esa manera de pensar ibérica. Ahora tenemos un ejemplo anecdótico. España ha decidido no participar en Eurovisión por una cuestión de Israel, etcétera. Es una posición que no se ha coordinado con Portugal, porque la costumbre es no coordinar las cosas con Portugal. Debemos de avanzar en ese aspecto, en los posicionamientos internacionales. España y Portugal al menos han de dialogar. También lo pone en el Tratado de Amistad, que no es que tengamos que tener siempre la misma posición, pero sí antes de lanzar la posición hay que dialogar. Es decir, hay que hacer una llamada al presidente entre gobiernos o incluso entre jefes de Estado y plantearse, vamos a posicionarnos en la cuestión ahora, esta puntual de Eurovisión, que no tiene, la verdad, mayor trascendencia, ¿no? Que participar en un certamen de televisión, pero estas cuestiones, esa idea de É pensamiento política, ibérico, é política. de política, tienen que estar interiorizadas. Quería por último comentar, y hilando una cosa con otra, que el tema demográfico. España y Portugal han superado la barrera de los 60 millones.
Ahora con España tiene, con los últimos datos del INE de Portugal y de España, España tiene exactamente 49 millones con 400.000 personas y Portugal unos 10.700. Por lo tanto, hemos superado los 60 millones. Estamos en una dinámica de crecimiento demográfico por la inmigración. Esto tiene ventajas, tiene inconvenientes, lo que sea, pero es que sí que nos convierten también en lo demográfico en una potencia. Y esto es a veces algo que no se conoce. Hemos superado en población a Italia, que era el tercer país en población, bueno, lo sigue siendo como país, pero la península ibérica ha superado a la península itálica en población, perdón. Y esto también tiene su valor, porque nos tenemos que convertir y tenemos que tener esa visión estratégica de que somos un polo fundamental para Europa. Estamos centrándonos mucho en Europa, pero obviamente también para el mundo por nuestra conexión con Iberoamérica, que por cierto es de donde nos viene la mayor parte de la inmigración. Y bueno, ya por finalizar, pues un poco el balance y un poco las perspectivas para el año 2026. Bueno, el año 2026 esperemos que sea la cumbre ibérica en enero o en febrero, cuando sea, en los primeros meses del año. Esperamos que el movimiento iberista pueda tener Oh, Pablo, em janeiro não vai ser, porque acho que é assim, vai ser o dia 12 de janeiro vai ser as eleições para o Presidente da República, ou seja, em janeiro anda tudo. todo difícil. Pues a ver si en el primer trimestre del año Sim, nos Ujú. quedamos. Y el movimiento iberista, pues podemos tener presencia, igual que lo tuvimos en Viana do Castelo. Podemos presentar nuestro manifiesto ibérico ya tradicional, enviárselo a los gobiernos con las medidas que creemos que son más interesantes. Entonces, bueno, ese es un punto de encuentro del año 2026 que vamos a ver a qué punto lo aprovechamos en la primera mitad del año. Y ya, bueno, pues será un año también en que esperemos que la cuestión del tren quede definitivamente perfilada, con un horizonte claro, que verdaderamente sea algo que pueda vertebrar aún más a la península, a las dos capitales, al sudoeste ibérico. Ese punto creo que puede ser importante. Y bueno, será un año en que cuando acabe ya estaremos bastante próximos a la celebración del Mundial, que esperemos que también sea otro punto en el que los países ganen en coordinación. Y bueno, y por poner la carta a los Reyes Magos que hacemos en España, pues desear que los gobiernos se acuerden de nosotros cuando hagamos nuestro manifiesto para la cumbre, pues podamos recibir una llamada de Pedro Sánchez y de todos los demás gobernantes para poder exponerles directamente cuáles son nuestras ideas, cuál es nuestro recorrido y que cuenten con nuestras aportaciones. Y nada, a los dos Pablos, a Pablo y a Paulo, desearos, y a todos los oyentes, pues desearos un feliz Navidad y próspero 2026. Paulo, tu última intervención. bem, a minha vai ser curta, vai ser 2 minutos. O que quero dizer é que quem vir este vídeo hoje, amanhã, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 100, vai poder perceber que a língua, o idioma, não é um problema. Nós estivemos aqui a falar 1 hora e tal, não há aqui intérprete, não há tradução. E tivemos a falar perfeitamente, todos os três nos entendemos muito bem, não houve nenhum problema de comunicação, ou seja, a língua não é um problema. E se as pessoas começarem a perceber que pelo menos aí não há um problema, já é qualquer coisa. Ou seja, já agora para desejar a todos também um bom ano, saúde para todos, que é aquilo que importa, e um ano com paz e alegria também, precisamos. Muy bien, Paulo. Desde luego que sí, la intercomprensión es plenamente posible. Es verdad que hace falta exposición, es decir, que aquí se pueda ver bien la RTP,
que se escuche el portugués, para que se adapte, para que la gente pierda miedo o pereza a la hora de prestar atención, pero quien quiere, tiene interés, tarda muy pocas horas en afinar un poco el oído y listo, ¿no? Pero realmente entre los interesados, evidentemente la intercomprensión es total porque dominan las temáticas en común y bueno, y de eso se trata, ¿no? De promover ese iberismo intercomprensivo y de ayudar a Portugal también a exportar su cultura aquí a España. Nosotros siempre lo hemos dicho, que nosotros al final, si somos traidores a algo, servidores a algo, nosotros somos agentes del imperialismo portugués, no del español, ¿no? Entonces, pero bueno, a algunos les cuesta mucho que les entre en la cabeza. Y bueno, simplemente te felicito por estar con nosotros, por tener esa perseverancia de tantos años. ¿Cuántos años en el liberismo militando? Isto foi criado em 2012. Pues Tre- imagínate, 13 años. 13 años, ¿no? 13 años y sigue ahí en pie de guerra. Entonces, para nosotros es fundamental que sigas ahí firme y seguirnos coordinando. Deixa-me só dizer, e eu vou dizer isto por mim e eu acho que por nós também. Às vezes perguntam-me, mas o que é que esperas tu com isto? E eu que digo, eu pessoalmente, zero, nada. O que eu espero é que Portugal e Espanha possam sair com vantagem disto. Agora, o que faz falta na política é isso, é gente que, como nós, esteja para já, de boa vontade, de uma maneira séria e de uma maneira desapegada das coisas materiais. E que sejam pessoas que levem as causas por serem uma causa, que defendam causas e não vão para os sítios para terem um sueldo solo. Muy bien, pues seguiremos ahí y sobre todo nos encontraremos probablemente en esa cumbre o esa contracumbre o cumbre en paralelo E de vamos falando. Huelva. Probablemente sea en Ayamonte, yo apunto. No creo que sea en Palos de la Frontera, pero va a ser en la provincia de Huelva, lo que dicen, Ahí, ¿vale? ahí tenemos que estar. Vamos a anotarlo en la agenda para poder Sí, sí, encontrarnos sí, todos. allí nos encontraremos. Muy bien, pues este ha sido el tercer capítulo de este programa de Perspectiva Ibérica. Nos vemos el próximo mes, ya pasados ya Las fiestas. las fiestas de Natal y de Navidad. Muy bien, hasta la próxima edición. Chao. Adeus, abraço. Abrazo.